sentarse, amado hermano. Solamente pues antes de iniciar, ¿verdad? Yo creo que tal vez ya me informaron ahí que les dieron la noticia, ¿verdad? Pero está bien. Yo quería hacerlo, pero pues ya no es una sorpresa, ¿verdad? Pero usted emociónese de todas maneras, ¿verdad? No es cierto. Yo bendigo al Señor porque creo que llegó el tiempo, llegó la hora, más o menos entendimos, ¿verdad? Digo más o menos porque a veces uno no sabe exactamente si fue el tiempo de Dios, esperando y rogándole a Dios que haya sido su tiempo, ¿verdad? Puse prácticamente, pues lo secular ya quedó atrás. Para mí empieza un nuevo trabajo, un trabajo más arduo, un trabajo más, diría yo, demandante, ¿verdad? Que es porque cuidar las almas no es fácil, y especialmente porque el Señor dio su vida por usted y por mí también, amén. Y la Biblia dice que nosotros daremos cuentas de las almas, y entonces ya se imagina usted, ¿verdad? Si dar cuentas de números, a veces de dinero es difícil, dar cuentas de las almas, no sé cómo será, pero de que nos va a llegar, eso es seguro. Así que yo agradezco al Señor de poder estar ya prácticamente a tiempo completo dentro de la obra, y pues aquí estamos para servirle. Yo le suplico que usted esté orando por nosotros, ¿verdad? Con mi familia. No es una decisión fácil, encuentra uno muchas dificultades en el pensamiento por diferentes razones, pero ayer platicábamos con mi hermano Juanito, ¿verdad? Y le decía yo que gracias a Dios la economía del reino es totalmente diferente a la economía del mundo, ¿verdad? Y algunos se preguntarán, entonces hermano, ¿qué tenemos que hacer para ayudar? Sea fiel con Dios. Eso es todo, ¿verdad? Usted tiene que ser fiel con Dios. De mí, solo le pido nada más que se ocupe en las oraciones. Nada más. Lo demás, si el Señor puso la visión, da la provisión. Amén. Y pues obviamente que podamos nosotros ser fieles. Usted en lo suyo y yo en lo mío. Amén. Para que podamos caminar juntos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, si usted necesita, gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, hermano. Él es fiel y Él sabía su tiempo y su hora. Amén. Así que, estamos para servirle. Si usted necesita consejería, si usted quiere abocarse con nosotros, yo le ruego nada más que, pues, de una manera ordenada, ¿verdad? También vamos a tratar de tener un schedule, ¿verdad? Para poderlo atender de una buena manera. Si ahora ya nos puede buscar por la mañana, ¿verdad? No necesariamente después del culto, porque a veces nos quedamos muy tarde. Pero si es necesario hacerlo, no hay problema, ¿verdad? Sí, lo vamos a hacer, eso es natural. Pero si usted quiere atención, hermano, en cuanto a la administración, en cuanto a un consejo de la palabra, oración, háganoslo saber y nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Así que le voy a pedir que se aboque, ya sea a mi esposa o a la hermana Roxana, ¿verdad? Para poder hacer un horario, ¿verdad? De cuándo le podemos atender según su necesidad. Amén. Ahora ya puede ser por la mañana o por la tarde. Amén. Así que en el nombre de Jesús les ruego con todo mi corazón sus oraciones. Pero sin más preámbulos, entremos, hermano, a lo que nos corresponde, que es la palabra. Y ya dentro de poco, ruéguele a Dios, ¿verdad?, que aprenda yo a poder llevar esto bien. Quiero hacer uso de todo lo que tenemos, hermano, tantas cosas, ¿verdad?, que podemos utilizar. Y ante todo, pues que vaya aprendiendo, ¿verdad? Porque yo veo a los hermanos que nos visitan y qué fácil es para ellos, ¿verdad? Proyectar. Tal vez el proyectarlo es fácil, ¿verdad? Pero la cosa es que uno pueda llevar la secuencia de los pensamientos en orden, ¿verdad? Y llegar al rema de Dios y trasladarlo como debe de ser, ¿verdad? Yo puedo con el esquema que hago, porque yo me entiendo. Pero la cosa es que usted también me entienda. Amén. Pero poco a poco el Señor nos va a ir dando, ahí sí que nos estamos adentrando en esto en el nombre de Jesús. Amén, hermano amado, yo quiero que juntos podamos analizar algunos pensamientos que el Señor ponía en mi corazón y
y pues leyendo la palabra y tratando de buscar el consejo de Dios para lo que él quiere en este lugar, llegó un pensamiento a través de lo que Santiago habla. Y yo quisiera llevarle entonces, por favor, a Santiago capítulo 1, verso 8, y también ahí mismo en Santiago, en el capítulo 4 y verso 8, de igual manera. Cuando usted lo tenga, me dice amén para que lo podamos leer juntos y luego de ahí vamos a iniciar, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Santiago capítulo 1, verso 8 y también el 4:8, los dos. Amén. ¿Lo tiene? Amén. No todos, así que lo vamos a esperar. Ahora sí. Ok, dice Santiago capítulo 1, verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora vaya conmigo, por favor, al 4:8. Y entonces dice el mismo Santiago, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Entonces, fíjese que me llama la atención porque cuando usted empieza a analizar de alguna manera en las Escrituras, sabemos nosotros que el Señor Jesús pues prácticamente fue el primogénito en todas las cosas, dice la palabra. Y si algo es interesante es que aún dentro de la familia adoptiva que Dios puso al cuidado, que puso para su hijo, lo hizo primogénito. Y estando como primogénito, obviamente usted después puede buscar ahí en Mateo capítulo 4, me parece que es, si no más adelante, donde dice que estaba los hermanos y las hermanas de Jesús. Es decir, María y José pues tuvieron más hijos, ¿verdad? Es obvio, natural y está en la palabra, ¿verdad? Que ahí están los hermanos de Jesús. Claro, entendemos que el Señor Jesús fue engendrado de una manera sobrenatural, fue dado a luz también de una manera sobrenatural y entonces a partir de ahí los padres de él tuvieron otros hijos. Y dentro de esos hijos estaba este hombre Santiago. Y fíjese que Santiago me llama la atención porque él es el que habla acerca de esto. Cuando usted busca en la Biblia el doble ánimo, lo va a encontrar solamente en estos dos versículos. Cuando habla de doble ánimo, solamente en estos dos versos habla de ese doble ánimo. Y entonces empecé a entender que uno de los primeros que tuvo ese doble ánimo fue él. Porque la Biblia dice que llegó un momento en el que el Señor Jesús estaba con sus discípulos, con los que le seguían, y entonces estando ahí en ese lugar, dice la palabra del Señor, que le llegaron a decir, Señor, tu madre, tus hermanos están allá afuera y te buscan. Entonces, si estaba allá afuera, estaban allá afuera, es porque no estaban con él. Es porque de alguna manera no, y la Biblia lo dice, que no creían en él. Pero obviamente aquí vienen muchas preguntas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué le pasó a María, verdad? Porque pues imagínese usted el alumbramiento, haberlo tenido, haber visto al ángel lo que le declaró, la sombra del Espíritu sobre su vida. Entonces, hermano, realmente nosotros debemos de pedirle al Señor, ¿verdad? Que nosotros creamos con todo nuestro corazón y no nos desviemos. Y entonces el Señor Jesús, dice la palabra, que les respondió a aquellos que le dijeron tal frase, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son estos, les dijo, los que están aquí alrededor de mí, los que están haciendo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que le escucharan a Él, al que Él había enviado, dice la Biblia. Entonces, este hombre, Santiago, estaba dentro de aquellos que en un momento no creyeron porque tenían un doble ánimo. Cuando habla de un doble ánimo, está hablando, hermano, de una palabra que significa una doble alma.
y también significa un doble espíritu. Cuando habla de doble espíritu no habla del espíritu con mayúscula, ¿verdad? Sino habla del espíritu en minúscula. Y entonces eso a nosotros nos debe de llamar la atención, porque este hombre, Santiago dijo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y no lo estaba diciendo porque se lo imaginara, sino porque él había vivido esa situación en su vida. Él había entendido que era ser un hombre de doble ánimo. Y sus caminos entonces eran inconstantes para con Dios. Y naturalmente hubo momentos en los que escuchó al Señor Jesús y otras veces no lo escuchó. Y a veces, hermano, nosotros nos encontramos con gente así dentro de la iglesia en la actualidad. Hay gente, hermano, que unas veces escucha con atención, otras veces no, unas veces está arriba, otras veces está abajo, unas veces está firme, otras veces está como desmayando. Pero es por la inconstancia que tiene, es por el doble ánimo que tiene, y entonces sus caminos no son constantes, no son continuos. Y entonces este mismo hombre, que obviamente después fue uno de los discípulos, apóstoles del Señor, a través del Espíritu, que escribió esta carta, y dijo él mismo, ahora bien, los que acercaos a Dios, eso es lo primero que tiene que pasar. Él entendió que lo que tenía que hacer era acercarse a Dios. Aunque él sabía que Jesús pues era su hermano, había vivido con ellos, estaba en la misma casa, y eso le dificultaba a él muchas veces entender que Jesús era Dios. Y a veces, hermano, tenemos tanta costumbre nosotros de llegar a un lugar, de acercarnos a un lugar, de ir a la iglesia, que se nos olvida realmente que quien está ahí es Dios mismo hablándonos. Y por eso nosotros nos hacemos de un doble ánimo. Y ahorita voy a ir adentrándome un poquito más en esto. Y dice aquel hombre, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, yo le voy a poner ahí un poco de salsa a los tacos, como se dice, ¿verdad? Así como lo fui yo. Purificad vuestros corazones. Y hacia eso quiero llevarlo en esta mañana. Yo le titulé a este tema, Purificando el Corazón. Puede ser. Yo espero en el Señor que aquí no. Pero puede ser que alguno tenga alguna dificultad con ser una persona de doble ánimo. Pero lo importante es que Dios tiene una sanidad para nuestras vidas en esta mañana. Amén. Ok, entonces, la palabra doble ánimo viene de un griego que es dipsukos. Y esa palabra significa literalmente una doble alma. Es decir, una doble suke, así se llama el alma, ¿verdad? O así le ponen en griego. Y de ello es un doble ánimo. Ese doble ánimo es un doble espíritu, es una persona vacilante. Y fíjese que eso es bien interesante porque dice que es vacilante en opinión y en propósito. Entonces, se lo voy a poner así para que usted y yo lo entendamos bien fácil, ¿verdad? O son hermanos como la chimultrufia. ¿Usted sabe quién es la chimultrufia? ¿Quiénes no saben quién es la chimultrufia? Los que no saben, miren el Chavo del 8. Y ahí se van a dar cuenta. Esa señora chimultrufia, o los chimultrufios espirituales, cuando dicen una cosa, así tiene un refrán ella, ¿verdad? Que cuando dice una cosa, dice otra. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A tener un doble ánimo. Es decir, es una persona vacilante. Hoy yo estoy aquí animado y gloria a Dios, amén, aleluya, saltando, brincando, mascando chicle, tururú, etcétera. Hermano, y ahí sale tremendo, terrible, vaya afuera, hermano, y quisiera agarrarse con 100 demonios.
y el día de mañana regresa aquí atemorizado, hermano, ore por mí, me siento mal, siento que me persiguen, hasta impío se volvió, ¿verdad? Porque solo el impío se siente perseguido, dice la palabra, y así se está. Unas veces bien, es el hermano avioneta también, va arriba, unas veces para abajo, ¿verdad? Y así se mantiene, hermano. Es inconstante en todos sus caminos porque tiene un doble ánimo, tiene una doble alma. Porque no se afirma en sus caminos. Hoy está aquí, se va, hermano, animado porque el Señor viene pronto. Amén, aleluya, gloria a Dios. Llega a su casa, prende la televisión, empieza a oír todas las dificultades que hay alrededor del mundo. Ay, Dios mío, ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer un almacén más grande allá atrás, una storage grande, y voy a empezar a almacenar agua y enlatados y un montón de cosas, y voy a hacer un subterráneo, ¿cómo se llaman esas cosas? Un búnker, ¿verdad? Y ahí voy a meter de todo y ahí vamos a estar, y por si una bomba atómica, hermano. Y de aquí salió diciendo que iba a confiar en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque es de doble ánimo. Es vacilante en todos sus caminos. Pero yo quiero entonces empezar con usted a ver algunos ejemplos de la palabra. Hombres como usted y como yo que tuvieron dificultades, hermano, en sus caminos, pero que el Señor les mostró la manera de cómo enderezar esos caminos, la forma de cómo sanar esos caminos en su vida. Y yo creo que uno de los que más interesante es, hermano, es el apóstol Pedro. Mire que Pedro siempre sale a bailar en todos los cultos, ¿verdad? Pero para eso dejó el Señor. Y fíjese que lo lindo de todo esto es que cuando el apóstol Pablo se refiere a Pedro, dice, así como Pedro fue enviado a la circuncisión, fue dejado a los de la circuncisión, yo fui puesto, dice él, para los de la incircuncisión, dando a conocer que ambos eran jerarquías que Dios había dejado, o piedras o columnas dentro de los cristianos. De hecho, la Biblia lo dice así. El apóstol Pablo dice que tanto Pedro como Juan y Jacobo eran columnas de los primeros creyentes. Entonces, y cuando uno analiza al apóstol Pedro, hermano, dice uno, ¿no será que también Dios me ha llamado a ser columna en este lugar, hermano? Y cuando hablo de este lugar me refiero a la iglesia, al conglomerado llamado iglesia. Y a veces me porto como Pedro, que soy inconstante, que como que mi alma es cambiante, como que a veces oigo la voz del Espíritu, pero a veces oigo la voz de mi propio espíritu y dejo que otros espíritus me influencien a mí. Así que vayamos entonces y analicemos algunas cosas del apóstol Pedro. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 16 y verso 16 al 23. Tal vez si alguien lo puede tener y me hace favor de leerlo, si levanta su manita, y el hermano va a estar atento con el micrófono, ¿verdad? Mateo 16 y 23, perdón. O si quiere al 23, ¿verdad? No hay problema, no nos hace mal leer la palabra. Amén. 16 de Mateo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, paremos un segundito ahí. Usted recordará que hace algunas semanas atrás estuvimos viendo, hermano, acerca de las enseñanzas en Hermón, ¿verdad? Que el Señor se los llevó a ese lugar, a ellos, hermano, para mostrarse como Dios. Para que ellos terminaran de afianzar su corazón en saber que Jesús era Dios. Y entonces el Señor les habla de varias cosas. Están ahí en ese lugar precisamente. A las orillas de Hermón están ellos platicando el Señor con ellos, cuando les pregunta el Señor, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces le empiezan a decir, ¿va? Unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, y otro que algunos de los profetas. Y entonces viene el Señor y les pregunta a ellos, a sus discípulos, los que estaban ahí, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro le responde de esa manera. Volvamos a leerlo, por favor, hermano. Y ya seguimos la lectura. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oiga, hermano, lo que el Señor le dijo en ese momento: bienaventurado eres, Pedro. ¿Qué le estaba diciendo? 3 veces dichoso, 3 veces feliz, Pedro. Mira, te sacaste la lotería en el momento en el que el Padre te reveló estas cosas. Y yo me imagino, hermano, Pedro se sintió talla 80 y dijo: entre todos estos no hay nadie como yo. Así que voy feliz, estoy contento, me voy de este culto, qué glorioso, qué culto más extraordinario haber salido diciendo Pedro, ¿verdad? Y ahí iban ya de regreso, hermano, otra vez para el lugar de Galilea, y sucedió lo que sucedió después. Mire que están en el mismo lugar, está hablando la Biblia del mismo lugar, a la misma hora y con la misma gente, dirían por ahí, ¿verdad? Ahí van todos, ya el Señor se reveló, porque cuando Pedro le dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en ese momento, hermano, a través de Pedro, hubo una revelación del Padre, para que todos los demás dijeran: sí, Él es el Hijo de Dios. Y lo reconocieron. Ok, pero sigamos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Se cuenta, hermano, que es como cuando usted y yo venimos, hermano, al culto y salimos de aquí llenos de promesas. Oiga lo que le estaba diciendo el Señor a él. Le estaba diciendo: Simón, yo te voy a poner como una de estas piedras. Simón, yo te voy a dar las llaves del reino. Yo voy a permitir que cuando tú hables y desates cosas aquí en la tierra, se desaten en los cielos. Y que cuando tú las ates aquí en la tierra, se aten también aquí. ¿Cuántos han salido muchas veces, hermano, con promesas de los cultos gloriosos que hemos tenido? Bueno, es glorioso para el que quiere tenerlo, definitivamente, ¿verdad? Ahora, para el que no, pues se va a ir igual. Y tampoco tiene promesas, ¿verdad? Pero yo le aseguro a usted que nosotros nos hemos ido de este lugar, hermano, con promesas en nuestro corazón. Que el Señor va a cambiar a nuestro cónyuge, a nuestra familia, a nuestros hijos, los va a hacer volver a sus caminos, y que van a suceder muchas cosas extraordinarias, hermano, y nos vamos con ese montón de promesas en nuestra vida. Y ahí vamos contentos, nos vamos. ¿Pero qué pasó? Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, mire, hermano, ¿cuánto tiempo quiere usted ponerle para lo que había sucedido, que se había revelado el Señor a través de lo que Pedro había dicho? El Padre mismo le había revelado a Pedro que Jesús era Dios, su Hijo. Y después de eso, Pedro le empieza a reconvenir. Cuando es reconvenir, es como quererlo convencer. Mire, ahí van todos, claro, en esto dijimos que se rompió la unidad, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que hacen que nuestros caminos sean, o que seamos inconstantes, hermano. Y que en nuestros caminos nosotros no podamos estar firmes cuando nosotros rompemos la unidad con el cuerpo de Cristo.
¿Por qué? Porque Pedro, iban todos juntos, ahí iban todos camino para Galilea otra vez, iban todos contentos, él con promesas, el resto habían visto o habían confirmado que Jesús era Dios y ahí iban todos contentos cuando de repente dice la palabra que Pedro agarró al Señor Jesús y lo llevó aparte. Cuando lo llevó aparte, entonces rompió la unidad. Cuando usted y yo nos quedamos aparte, entonces rompemos la unidad. Cuando usted y yo, hermano, empezamos a poner otras cosas como prioridades al estar reunidos, al poder estar con el cuerpo de Cristo, a recibir la promesa que la palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos, ahí se presenta Él, que en medio de las alabanzas de su pueblo el Señor está. Cuando usted y yo rompemos ese vínculo de unidad, entonces pasa lo que le pasó a Pedro. Que sus caminos empiezan su alma empieza a dividirse, es una doble alma. Porque oiga lo que el Señor Jesús le dijo. Pedro le dijo, apártate. Bueno, obviamente no le dijo Pedro, ¿verdad? Sino que le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces quiere decir que el diablo es el que hace, hermano, que muchas veces nosotros seamos inconstantes. Y que nuestra alma entonces se divida en el pensamiento. Porque también cuando hablamos de alma estamos hablando de pensamiento, sentimiento y voluntad. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, hermano, nosotros decimos, hoy rindo mi voluntad al Señor. Y mañana, no, yo hago lo que yo quiero. Hoy rindo mi voluntad diciéndole al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo de aquí en adelante me voy a congregar, voy a llegar, voy a escuchar la palabra, voy a participar con mis hermanos y así se está, una semana y de repente, no, ya no quiero ir, porque no me saludaron, porque no me dijeron bienvenido. Ay, hermano, porque ahora el pastor hay que mantenerlo. No tenga pena, no es usted Dios. Y entonces empiezan, hermano, a dividirse, y se salen, y entonces su alma ya no está como los demás. ¿Recuerda usted que allá cuando el Espíritu Santo, dice la palabra, el poder de Dios descendió sobre de ellos, hermano amado, todos estaban, ¿de qué manera? Unánimes. La palabra unánime, ¿qué significa? Una sola alma, unánima. Ánima es alma, ¿verdad? Entonces estaban en una sola alma. Todos estaban en el mismo sentir. Todos estaban orando, todos estaban ayunando, todos estaban pidiéndole al Señor que descendiera el poder del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, sobre sus vidas. Eso era lo que todos estaban pidiendo, como uno solo. Yo me imagino que más de algunos se tuvo que haber ido, porque la Biblia dice que solamente 120 estaban ahí, y los discípulos del Señor cuando sucedieron todas estas cosas, que él fue levantado en las nubes, eran mucho más que eso. Y entonces, hermano, aquellos que no estaban en esa misma alma, de ese mismo ánimo, en su camino fueron inconstantes y se fueron. Y así mismo le pasó entonces a Pedro. Porque entonces el Señor le habla y le dice, ¿sabes qué? Apártate de mí, Satanás, porque en las cosas de los hombres estás pensando. Entonces, ¿sabe qué cosas nos hacen a nosotros, hermanos, ser de doble ánimo? Pensar en las cosas de los hombres. Cuando hablo pensar en las cosas de los hombres, estoy hablando de la situación como el mundo la ve. Y de cómo el mundo practica, y cómo el mundo camina, y cómo el mundo hace. Cuando hablo de mundo, hablo del sistema. Entonces, digamos, hay gente que dice, yo me voy de aquí con la promesa de que Dios me va a prosperar en mi alma, y me va a dar salud, y me va también a prosperar en lo material. Se va con esa promesa. Pero cuando llega, hermano, allá afuera, se da cuenta que lo primero que le pasa es que se enferma. Está enfermo, tal vez con fiebre, allá, hermano, y Señor, pero tú me dijiste que me ibas a prosperar en mi salud. Y llega al trabajo, hermano, tal vez todo con fiebre, mocoso, que allí medio
atarantado, dirían por mi pueblo, ¿verdad? Se sienta y una carta del jefe. Te queremos dar las gracias. Gloria a Dios, hoy me aumenta. Sí, pero te queremos dar las gracias porque ya no vas a estar con nosotros. Es decir, lo despidieron. Y entonces dice, pero Señor, si tú me dijiste que me ibas a prosperar. ¿Sabes qué, Señor? Ya no voy a ir a la iglesia. Esta semana, que se aguante el pastor. No me va a ver. Me voy a ir a buscar 2 trabajos. Porque necesito 2 seguros para atender esta enfermedad que me está agobiando. Y entonces el Señor dice, tienen doble ánimo. Es inconstante, va a ser inconstante en sus caminos. Tiene que afirmarse. Y ya vamos a llegar para allá. Entonces lo mismo le pasó a Pedro. Empezó a pensar en las cosas de los hombres. No, Señor, ¿cómo vas a pensar? ¿Por qué cree usted que se lo dijo? ¿Por buena gente, Pedro? ¿Por qué cree que se lo dijo? Bueno, pero Pedro no sabía que el Señor tenía ese propósito. Es decir, él sabía y el Señor les dijo que iba a ir a la cruz. Pero ¿sabe por qué? Porque si empezó a pensar en las cosas de los hombres, ¿cómo pensaban los hombres? La Biblia dice que lo quisieron hacer rey. ¿Por qué? Porque les daba de comer. Entonces, ¿en qué estaban pensando? ¿En qué empezó a pensar Pedro? No, hombre, si el Señor se nos va, ¿cómo vamos a derrotar a todos estos que están ahorita? Si nosotros tenemos que implantar el reino ya. Perdón. No, es que tenemos que tomar todo lo político. Así veían, así empezó a ver al Señor. Señor, pero si me vas a poner como ministro de defensa, ¿cómo va a ser eso? Que si tú eres el rey, tú vas a traer legiones de ángeles para que derriben a todos estos romanos. Y una vez que tú plantes tu reino, entonces, pues, aquí estoy yo. Hasta mi espada, mira. ¿No te parece? Buen estratega. Y entonces el Señor le dijo, por estar pensando en esas cosas de los hombres, por eso es que tu alma se dividió. Yo le pregunto a usted, ahora, ¿usted espera la venida del Señor Jesucristo? ¿Cómo la espera? Pensando como los hombres. Y entonces, ¿por qué a veces, bueno, no usted, ¿verdad? No usted. Diga yo no. ¿Por qué entonces a veces usted deja de congregarse? Bueno, pues el usted, el que le haga, que le llegue el guante, dicen por ahí, ¿verdad? Que se lo ponga, que se lo ajuste, ¿verdad? El que le quede el saco, que se lo ponga. Ok, la situación es, ¿por qué nosotros dejamos de hacer lo que la palabra nos dice y empezamos a pensar a la manera de los hombres? ¿Por qué cuando estamos en pruebas, en dificultades, la Biblia nos habla y nos dice a nosotros, hermano, que debemos de cantar cánticos para el Señor, alabarle, bendecirle? Y lo primero que hacemos es ponernos molestos con Dios. Y decir, ya no vuelvo a ir. ¿Cómo voy a cantar si estoy cautivo? Eso decían los israelitas. Les decían, ¿por qué no nos cantan? Y ellos habían colgado sus arpas. Y habían dicho, no, porque estamos en cautividad. Pero fíjese que cuando nosotros, hermano, estamos en dificultades, en cautividad, en situaciones difíciles y empezamos a alabar, eso fue lo que pasó después con Pedro y con Pablo y con Silas, ¿se recuerda? Sí, estaban allá, hermano, los refundieron allá, más allá de donde pusieron al Chapo para que no se escaparan. Y ahí estaban los dos, hermano, qué sé yo, tal vez ni miraban ni nada, en un lugar oscuro. Cuando de repente le dijo Pablo a Silas, mira vos que tenés una voz más entonada como la del hermano Angelito, hacete la campaña, empezá a alabar al Señor. Y aquel empezó a cantar, va, los muros caen y con ellos sus cadenas, cuando ¡bum! Y salieron de la cárcel. Pero ellos no esperaron a que los hermanos hicieran, hermano, una cooperacha, ¿verdad? Para irlos a sacar de la cárcel. Ellos estaban confiados, tenían un ánimo, una sola alma. Su alma estaba confiada en lo que el Señor les había dicho. Ustedes alaban y yo los saco de la cárcel.
Pero cuando estamos en dificultades, lo primero que pasa es que se nos cae el moco, hermano. Alabá. Cantarle al Señor. Me siento mal. ¿Cómo voy a alabar a Dios si tengo estos problemas, estas dificultades? Pues por eso, ahora es cuando. Para que se caigan las cadenas, para que se abran las compuertas de la cárcel y te saquen. Y vayas entonces adelante, seas de un solo ánimo, porque esa es una gran bendición, ser de un solo ánimo. Ok, sigamos. Vaya conmigo, por favor, a alguien más. Sigamos aquí, vamos a ver algunas otras cosas que suceden. Mire, tal vez alguien puede ver Romanos 12:2. Y tal vez alguien más puede buscar Lucas 22:31 al 34. Y lo vamos a leer. Si tiene Romanos 12:2, por favor, léalo, si es tan amable. Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, entonces, dése cuenta usted que la Biblia dice que lo que tenemos que renovar es la mente, el entendimiento. Porque si estamos hablando de un doble ánimo, una alma dividida, estamos hablando de un doble pensamiento. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro. Pero ya ve usted a Pedro, hermano, cuando se afirmó en sus caminos, cuando vino el poder del Espíritu Santo, es metido a la cárcel, y entonces dice la Biblia que Pedro lo que hizo fue llegar, acomodarse ahí donde estaba en su celda, puso, hermano, su almohada, y entonces se acostó y se quedó bien dormido. Y a la medianoche dice la palabra que un ángel llegó ahí con él y lo fue a sacar. Ahora, ¿por qué tuvo esa actitud Pedro? Porque el Señor le había hablado. Y ahorita lo vamos a ver aquí. Tiene Lucas 22:31 al 34. Amén. Léalo, por favor. Espero que ahí esté, que no me haya yo saltado esos versos. Pero si no, de todas maneras lo buscamos y lo vemos. Okay. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Va, entonces, dejemos un momentito ahí. Solo quiero volver a lo que sucedió en la cárcel. Una vez que estaba en la cárcel, durmió, ahí estaba, lo fueron a sacar. ¿Por qué? Porque ahí ya estaba afirmado. Porque el Señor le había dicho, en algún momento, ahorita que tú estás joven, tú te ciñes, tú vas a donde quieres, pero llegará el momento cuando llegues a viejo. Y no estaba hablando no solamente de viejo de canas, de años, ¿verdad? Sino también le estaba hablando de cuando tú entres a un periodo de madurez, entonces otro te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieres. Pero hermano, ahí estaba Pedro en la cárcel, tal vez en ese entonces sí habían espejos, ¿verdad? Y se vio al espejo y dijo, no, pero sí, yo no necesito todavía pintarme la barba. Entonces no estoy viejo. Así que me voy a dormir. Porque el Señor me dijo. Y exactamente fue lo que el Señor hizo. Él no se iba a morir sino hasta que fuera viejo. Esa fue la promesa. Bueno, regresando entonces ahora a este otro pasaje de Lucas 22:31. Recuerde usted que Pedro, estando con el Señor, ahí todavía era de doble ánimo. ¿Por qué?
Porque Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo va a ser eso? Yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte, le dijo. Y el Señor ha de haber dicho, ay, Pedrito, no aprendes, ¿verdad? Le dijo, antes de que cante 2 veces el gallo, tú me vas a negar 3. Y así pasó. Pero lo interesante es que el Señor Jesús le dijo algo. Y le dijo, Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Entonces, hermano, cuando vienen las dificultades, sabe que nosotros somos purificados por la intercesión de Jesucristo. Pero no para que nos saquen de la prueba, sino para que podamos soportar y llegar hasta el final de la prueba. Porque sólo así podemos ser solidificados en nuestros caminos. Si usted empieza a pedir, y si yo empiezo a pedir al Señor que nos saque de la prueba, el Señor va a decir, bueno, pues si quieres te saco, pero de una vez te voy a decir algo, vas a seguir siendo inconstante en tus caminos. ¿Y cuál es la manera en que vas a ser constante en tus caminos? ¿Cómo vas a ser de una sola alma? ¿Cómo vas a ser de un solo espíritu? Cuando pases la prueba. Señor, entonces quiere decir que si yo me salgo de esta prueba, si yo te pido que me saques de esta prueba, ¿va a volver a venir? Así es. Señor, si este momento difícil para mí económicamente, yo llego con mi tío rico MacPato y le pido, y salgo de este atolladero, ¿quiere decir que más adelante va a volver a venir? Sí. Es más, va a seguir, porque ahora le debes a otro y a tu tío. Y entonces, hermano, uno dice, ¿y qué debo de hacer? Confía. Yo he rogado para que no falte tu fe. Ok, ¿cómo llega la fe? Por el oír la palabra de Dios. ¿Por el oír de la palabra? Ok, entonces, ¿cómo no nos va a faltar la fe? Escuchando la palabra de Oyendo la palabra. Escudriñando. Pero ¿sabe una cosa? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando viene el momento duro para nosotros, cuando estamos, hermano, siendo probados para no desviar o para templar nuestra alma y que sea una sola alma, un solo espíritu delante del Señor, ¿qué pasa? Ya no leo la Biblia. Ya empiezo a pensar en otras cosas. Ya llego, está la Biblia ahí en su mesita de noche, ¿va? Y ya la va a agarrar usted. Ay, no, ya estoy cansado. Ay, mañana. Hoy tuve que trabajar jornada doble. Y entonces, ¿qué pasa? Su fe empieza a desmayar. Y lo poco que lo sustenta, ahí lo lleva más o menos. Pero ¿sabe una cosa? Lo lleva al fracaso. Porque dice la palabra que el gallo le cantó 2 veces y Pedro negó 3 veces. Pero el Señor dijo, bueno, cuando empiece otra vez a recordar lo que yo ya les enseñé, entonces ahí vas a volver. Quiere decir algo más, que cuando hay un doble ánimo, ¿sabe qué pasa? Que la gente se va. Que la gente se va. Entonces se van y al tiempo regresan. Y no le estoy tirando a nadie, por favor, hermanos amados, perdóneme desde ya si fue una situación suya, ¿verdad? Pero cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Yo solo estoy predicando. Ya les dije, mejor voy a predicar viendo para allá, hermano, para no ver a nadie, ¿verdad? Porque si no después entonces dicen que yo los estoy viendo. Pero hermano, si le sucedió, tampoco es malo, no se vaya a sentir mal, al contrario, yo creo que entonces Dios nos está dando la oportunidad para afirmarnos en nuestros caminos. Y Pedro se fue y le dijo al Señor, cuando vuelvas entonces, tú vas a confirmar a tus hermanos. Vas a ser tú mismo les vas a decir, no sean de doble ánimo, mucha. Mucha era una palabra que se utilizaba en ese momento griega, ¿verdad? Para decir muchedumbre. Bueno, entonces, Pedro se afirmó en sus caminos en el momento en el que él pasó la prueba. Y entendió que él era aún de doble ánimo.
Imagínese usted ahí, hermano, cualquiera hubiera recibido aliento, ¿verdad? Con lo que Pedro le estaba diciendo al Señor. No, Señor, ¿cómo vas a ir a la cárcel? Yo me voy contigo. Es más, si hay que morir, yo me voy a morir contigo. Cualquiera hubiera dicho, gracias, Pedro, qué buena onda, ¿cómo me alentás? Pero el Señor le dijo, Pedro, te falta todavía. Tenés doble ánimo en tu vida, tenés un alma doble. Sos un chimultrufio. Solo porque no se veía en ese entonces si no se lo hubieran dicho. Pero hermano, cuando él volvió, cuando el Señor regresó por él, yo le decía a alguien, no me recuerdo a quién, le decía, ¿sabes qué es lo más tremendo? Que el apóstol Pedro empezó a ser pastor. Cuando el Señor lo fue a traer y le preguntó, ¿me amas? No, yo te quiero. Y le volvió a preguntar, ¿me amas? No, Señor, yo te quiero. Y le volvió a preguntar, ¿me amas, Pedro? Pero ahí se rebajó y le dijo el Señor, ¿me quieres? Y él sintió el guacal de agua fría, ¿verdad? Y le dijo, tú lo sabes todo. Ah, bueno, así. Con esa tu fuerza le dijeron a Gedeón, ¿se recuerda, verdad? ¡Qué fuerza, hermano, si Gedeón era de lo peor, hombre! Pero le dijo el Señor, con esa tu fuerza ve. Y así mismo le dijo a Pedro, ahora que estás confirmado, ahora que ya tienes una sola, porque fíjese que yo ahora entiendo, ¿verdad? ¿Por qué el Señor se dio cuenta que era de un solo ánimo? Porque si le hubiera preguntado antes, las palabras, lo que le pregunta el Señor es lo siguiente. Pedro, ¿me agapeo? Y usted sabe que hay 3 escalas en el amor, ¿verdad? El amor erótico, el amor fileos y el amor ágape, que es el mayor de ellos. Entonces el Señor le habló a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me agapeo? Y entonces Pedro le dijo, no, Señor, yo te fileo. En otra oportunidad, pero si no hubiera estado afirmado, le hubiera dicho, no, Señor, ¿cómo vas a pensar? Claro que te agapeo. Pero el Señor le dijo, más que todos estos. Y ahí estaba Juan. Y entonces cuando vio a Juan, dijo, no, por eso yo te quiero. Yo te fileo. Pero como Juanito, no, Señor, todavía no. Y otra vez le preguntó el Señor, Pedro, ¿me agapeo? No, Señor, te fileo. Y la última vez le dice el Señor, Pedro, ¿me fileos? Sí, le dijo, pero tú conoces todas las cosas. Le estaba diciendo, soy de un solo ánimo ahora. Reconozco que solo te fileo, pero mi deseo es llegar al agapeo tuyo. Eso era lo que le estaba diciendo. Entonces viene el Señor y le dice, ahora que ya eres de un solo ánimo, ahora ve y pastorea. Así que si usted quiere ser pastor, lo que tiene que hacer es llegar a ser de un solo ánimo. Aunque solo quiera el Señor, porque lo va a llevar a que lo ame con todo su corazón. Amén. No, hermano, yo no quiero ser pastor, pero de todas maneras le tienen que poner un solo ánimo. Así que de la prueba no se libra. A eso me refiero. Ok, ya voy a ir terminando. Dice, vaya conmigo y vamos a analizar nada más a otros 2 personajes y luego terminamos. Mateo 17, 15 al 21. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros limpiar? Porque dice aquí, se lo vuelvo a leer, vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Qué purifica el corazón? La intercesión de Jesús, que no nos falte nuestra fe. El proceso de la prueba es lo que nos lleva a nosotros a la purificación del corazón, definitivamente. Pero ¿sabe qué es lo lindo en el Señor? Y le digo lo lindo, ¿verdad? En el Señor es que si usted no pasa la prueba, una prueba no superada, vuelve otra vez. Y lo vuelven a pasar. Hasta que salga de un solo ánimo. Hermano, pero yo no quiero pasar tantas veces. Entonces aguántese a la primera. Soporte. Tomémonos del Señor. Tomémonos de su Espíritu. Y vamos a pasar a la primera. Eso es de ley. Ok, Mateo 17, 15 al 21. ¿Alguien lo tiene? Por favor, que lo lea así rapidito.
Dice Mateo 17, 15, 21. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ok, entonces dése cuenta que dice la palabra del Señor que ese muchacho era tirado ¿a dónde? Unas veces al fuego, otras veces al agua. Entonces quiere decir que tenía un doble ánimo. Era lunático. ¿A quién se le dice lunático, hermano? Al de doble ánimo. Bueno, en la actualidad, bipolar, ¿verdad? Un bipolar. Así de fácil. Entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que este muchacho unas veces era tirado al fuego, otras veces al agua, y llega el hombre, el padre desesperado, y se lo pone a los discípulos. El Señor se había ido con Pedro, Juan y Jacobo, y al regresar él le explica toda la situación, cómo está, y el Señor viene, y qué es lo que les dice. Oiga que no se los dijo a toda la muchedumbre, se los dijo a sus discípulos. Generación incrédula y perversa. ¿Qué pasaría si el Señor nos dijera a nosotros, se presentara aquí y nos dijera generación incrédula y perversa? ¿Cómo se sentiría usted? Incrédulo y perverso, diría alguien, ¿verdad? Claro, hermano, perdóneme, pero yo, sinceramente, yo sí como se dice por ahí, ¿verdad? Con el rabo entre las patas, hermano. Avergonzado. Señor, pero ¿cómo va a ser eso, verdad? Que tú me digas así, pues se lo estaba diciendo a sus discípulos. Entonces, las cosas que hacen que nosotros no estemos en un solo ánimo es la incredulidad y la perversión. Cuando habla de la perversión, hermano, es cuando empezamos a torcer las Escrituras. Cuando lo hacemos a nuestra manera. Porque a usted, a esa gente le gusta aquel canto que dice, a mi manera. Y empiezan a hacer las cosas como ellos quieren y no como Dios lo dijo. Y una vez más, ¿verdad? El recordatorio. Señor, en tu nombre nosotros profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor les dijo, ¿a ustedes no los conozco? Hacedores de maldad. Están pervirtiendo a mi pueblo, haciendo lo que no deben de hacer a la hora que no se debe de hacer, cuando no se debe de hacer. Y entonces, hermano, aquellos hombres, yo no sé cómo se han de haber sentido, seguramente como cucarachas fumigadas, pero el Señor les dice, tráigame al tal. Lo llevan, echa fuera el demonio de ellos, o de él, y entonces queda sano. Es decir, se hizo de una sola alma, de un solo ánimo, el muchacho. Y entonces el Señor viene y les llama la atención a sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Una de las cosas es que ustedes tienen poca fe. Y cuando habla de poca fe, ya dijimos, parte es, se olvidaron de leer las Escrituras. Se olvidaron de leer la palabra. Les pasa lo de la viejita que perdió sus lentes y al cabo del año los encontró cuando abrió la Biblia nuevamente. Entonces tenía un año de no leer la palabra. Y hay algunos que así están. ¿Qué otra cosa sucede? Sucede lo que aquel hombre al que el Señor Jesús le dijo, nunca he hallado, más bien no he hallado fe tan grande como la de cuando él estaba hablando que era un hombre sujeto, un hombre que estaba bajo sujeción. Que por cierto no se pierda el miércoles el discipulado, que de eso van a hablar los hermanos. Hermano, nosotros tenemos que entender que debemos de ser sujetos.
Usted y yo necesitamos estar bajo sujeción. Y alguno ya codió a su mujer, ¿va? ¿Ya viste, vieja? Sujetate. Usted devuélvale el codazo y dígale, vos también, pero a Cristo. Porque causa de la sujeción de uno a Cristo como cabeza, será entonces la sujeción de su esposa. Pero aquel quiere sujetarla y él hacer lo que se le da la gana cuando el Señor le habla. No, Señor, otro día, hombre. Entonces no pida tampoco que su esposa se sujete, ¿verdad? Sino que solamente tenga sujeta. Las barbarias que usted le hace decir a un hombre. Y le dijo, y oración y ayuno. Y oración y ayuno. Algunos dicen que en los escritos originales no dice ayuno. Pero de todas maneras, está bien que lo hagamos. Entonces, ¿qué falta? Búsqueda de la palabra. Búsqueda de sujeción. Ayuno. Oración. Por cierto, está invitado para todos los jueves. Para los que quieran acompañarnos, los jueves es día de ayuno. Amén. Ok, valga el mensaje o el anuncio. Entonces, usted y yo necesitamos buscar oración. ¿Cuántas veces ora usted en el día? 3 veces, hermano, como Daniel. Solo que Daniel oraba para Dios, yo oro para el Señor, pero por mis alimentos. Desayuno, almuerzo y cena. Eso es todo lo que hago. ¿Y luego? ¿Cómo no va a ser de doble ánimo? ¿Cómo no va a ser un chimultrufio espiritual o una chimultrufia espiritual? Hoy dice una cosa, mañana otra cosa. Hoy dice una cosa, mañana termina siendo otra. Hoy dice, me voy a sujetar, pastor, ahí va a ver, yo voy a ser obediente. Y mañana, ¿y el hermano y la hermana? ¿Dónde están? A ver, pastor, agarraron camino, se fueron. Dice uno, bueno, pues ni modo, les tocará aprender sujeción. Vayamos al tercero, el hijo pródigo. Lucas 15, 17 en adelante. Y lo quiero leer yo. Acompáñeme y yo creo que ya me pasé de la hora, ¿verdad, hermano? Definitivamente. Vaya. Entonces, qué bueno. Bendito Dios. ¿Le dije qué? Lucas 15. Ok. Solo déjenme llegar aquí. Lucas 15, 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y volviendo en sí, ¿quién? El hijo. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, diga conmigo, Padre. Ok. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y el padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ok, entonces, hermano, lo que nos purifica a nosotros, este hombre definitivamente era un hombre que tenía un doble ánimo. Porque él, cuando el padre sabía él que tenía herencia para ellos, él le dijo, ¿sabes qué, padre? Yo quiero mi herencia, yo me voy. Y agarró sus cosas, el padre le hizo su cheque, se lo dio, y le dijo, vete, y se fue. Y allá dice la palabra, en el contexto, que él se fue a gastar o a malgastar todo lo que él tenía como herencia en prostitutas, en disque amigos, y vino un hambre sobre aquel lugar. Y entonces, él, como era un hombre de doble ánimo todavía, dijo, no, yo me voy a quedar aquí. Y empezó a luchar con sus propias fuerzas, hasta que terminó juntamente con los cerdos, y empezó a desear lo que tenían los cerdos.
Pero llegó un momento en el que volvió en sí. Se recuerda que fue exactamente lo que le pasó a Pedro. Porque Pedro al irse, y este hijo pródigo también se fue. Entonces habían perdido de alguna manera su cordura. Porque su doble ánimo, es decir, el otro yo del doctor Merengue, su otra alma les dijo, no, quédate aquí. Aquí vas a salir adelante. Con tu orgullo, con la cabeza en alto. Qué esperanzas, hermanos, si nosotros alejados de Dios nada somos y nada podemos hacer, dice la palabra. Nosotros vamos a resolver solos nuestros problemas. Ya los quiero ver mañana. Yo a este problema me metí, yo voy a ir a buscar trabajo, vas a ver. Porque Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Pero eso sí, por lo menos me voy a tomar un mes para no ir a la iglesia con tal de buscar el trabajo. Hermano, va a resultar peor. Pero aquel muchacho estaba ahí, así, en su segunda alma. Y entonces dijo, me quedo, aquí me voy a quedar. Pero dice la Biblia que llegó un momento en el que volvió en sí, en el que se acordó y se arrepintió. Entonces, ¿qué cosas purifican nuestro corazón? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Si la Biblia dice, hermano, que el que se acerca al Señor humillado, Él no lo echa fuera. Pero a veces, hermano, llegamos con el Señor, bueno Señor, ya vino esta tu joya, a ver, ¿cómo te puedo servir? Dios, el Señor lo ve de lejos, porque dice que al altivo de lejos lo ve. A ver a qué hora se humilla para entonces atenderlo. Nosotros debemos de actuar de esa manera, arrepentidos. Y entonces este muchacho se arrepiente. Pero hay otra cosa, hay un reconocimiento de autoridad y de paternidad sobre su vida. Porque él dijo, ahí en la casa de mi padre. Si lo volvió a llamar la casa de mi padre, ¿cómo cree usted que lo llamaba cuando se fue? El viejo, el ruco, el chocho, el pasado de moda. Pero cuando llegó el momento en su vida, reconoció otra vez, allá en la casa de mi padre. Los jornaleros comen hasta saciarse. Y entonces dijo él, me levantaré. Si se levantó, entonces ¿cómo estaba? O estaba sentado, o estaba acostado, o estaba tirado. Pero él se levantó, estaba caído. Se levantó, se arrepintió, reconoció la paternidad, reconoció que tenía que sujetarse. Porque usted no ve, hermano, que cuando llega el padre lo besa. ¿Y qué es lo que hace el padre? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Ah? Dice que llamó a los siervos. Y usted no ve que la reacción del hijo, no papá, ya vas a empezar con esas tus cosas, ¿qué pasó? Así no se puso. El padre les dijo, saquen un vestido y vístanlo. Pues lo primero que tuvieron que haber hecho era bañarlo, hermano, que venía hediondo a coche. Pues a marrano, ¿verdad? A puerco, pig, como usted le quiera decir. Lo fueron a bañar. Después le dijeron, saquen el vestido. Bueno, si ellos sacaron el vestido, quiere decir que a él, bajo sujeción, ya ni siquiera podía escoger. Era la voluntad del Padre, a través de los siervos, lo que ustedes quieran. Le preguntamos al joven qué color, ustedes escójanlo. Y eso es, el Padre habla, Dios habla a través de los ministros. ¿Qué culpa tiene uno de haber sido llamado ministro, hermano? Y que uno les dé las indicaciones de qué vestidos se quieren poner. No, pastor, así como usted dice, no. Bueno, sigue de doble ánimo. Hay que llevarlo otra vez a la porqueriza. Que se vaya hasta que entienda sujeción y paternidad sobre su vida. Yo no quiero que usted me diga padre. Mejor aunque no me diga nada, pero que sea un buen hijo. La situación es entonces, aquel hijo cuando dijeron, siervos, vengan, vístanlo, báñenlo, vístanlo. ¿De qué color, señor? Del que ustedes quieran. Cálcenlo. ¿Qué zapatos le ponemos? Le traemos unos Reebok, unos Nike, los que quieran. ¿De qué color? Negro, blanco, azul, los que quieran. Y aquel hombre, hermano, aquel muchacho
que ella había reconocido eso, la purificación de su vida. Lo único que le quedó fue que lo vistieran, que lo calzaran y que le pusieran un anillo. Y entonces se regocijaron. Así que lo que nosotros necesitamos es, ¿qué cosa? Primero arrepentirnos, humillarnos, decir, Señor, yo todavía estoy así como que un poquito elevado. Yo lo que dice el pastor me viene del norte, pero hoy, Señor, quiero cambiar. El consejo que se me dio, yo solo fui para que el pastor se sienta bien, pero no lo voy a hacer caso. Bueno, hasta que nos humillemos. Y no porque yo lo diga, hermano, sino porque la palabra lo dice. Simple y sencillamente. Por eso. Entonces, viene el Hijo y es cambiado. ¿Y qué pasa? Otra vez su redención. Vuelve a ser llamado hijo. Entendió que es ser hijo. Y le dieron fiesta. Entonces, yo quiero terminar leyéndole este proverbio tan hermoso, que está en el capítulo 3 y verso 6. Proverbios 3:6, si usted quiere apuntarlo, no lo busque, solo se lo leo. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Así que, si usted quiere, cuando dice, fíjese que interesante es, porque la palabra veredas significa la expansión, la amplitud, la anchura. Usted quiere volver otra vez a la amplitud. Usted quiere otra vez, hermano, mire, aquel muchacho regresó a la amplitud de su casa. Allá, hermano, tenía que estar en la porqueriza, en el cuchitril, tenía que estar allá. Yo no sé, ¿verdad? Pero los marranos son violentos, hermano. Yo tuve la oportunidad de estar allá en Chiapas en alguna oportunidad, un hermano que criaba coches o marranos, cerdos. Pero cómo son de violentos. Les tiraban un poco de maíz y ahí se estaban peleando por el maíz. Imagínese usted llegar ahí y tratar de meter la mano. Lo más seguro es una su gran mordida. Y como eran así, mire hermano, unos casi caballos, ¿verdad? ¿Se imagina usted peleando contra casi 500, 600 kilos? Y usted ahí tratando de moverlo. Mientras que cuando llegó el hijo pródigo a la casa, hermano, la amplitud de la casa. Allá tenía su super king size, ¿verdad? Dormía a pierna suelta. La mesa, hermano, para 100 gentes. Allá estaba él como huevo en sartén. Si nosotros queremos vivir en esa amplitud de Dios, ¿sabe qué tenemos que hacer? Entregarle nuestros caminos. ¿Por qué no se pone de pie en esta mañana? Y yo quiero hacerle una invitación directa por razón del tiempo. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera reconocer que sus caminos no están bien? Y reconocer a Cristo Jesús que es el camino al Padre. Esta es la hora para que usted pueda abrirle su corazón a Cristo Jesús. ¿Habrá alguien que nunca ha reconocido a Cristo Jesús, que quiere reconocer a Dios como Padre, como Señor sobre su vida? Este es el momento para hacerlo. Es necesario que nosotros abramos nuestro corazón. Yo le pido, iglesia, que por favor ore, que cierre sus ojos un momento y que le pida al Señor que si hay alguien en esta mañana. Yo les he dicho muchas veces y se lo vuelvo a repetir, el estar en la iglesia no implica que yo ya haya conocido a Cristo Jesús. Implica que yo visito la iglesia. Pero el reconocimiento de la paternidad, de la sujeción al Señor es cuando yo le abro mi corazón y le digo, Señor Jesús, entra a mi vida, yo me reconozco pecador o pecadora. Y lo que quiero es que entonces tu Espíritu empiece a guiarme por dónde debo de ir y qué debo de hacer y cómo debo de hacerlo. A la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra, yo quiero, Señor, obedecerte. Y si hay alguien en esta hora que el Señor está tocando a las puertas de su corazón y le está diciendo, hijo mío,
dame tu corazón. Oh hija mía, dame tu corazón. Dice la Biblia, no endurezcamos ese corazón como en el día de la rebelión que tuvo el pueblo de Israel allá en Masá. Sino antes bien, abre tu corazón y dile, Señor, aquí estoy. Yo quiero vivir de una manera distinta. Yo quiero, Señor, que tú me guíes. Yo quiero, Señor, ser purificado. Ya no quiero tener este doble ánimo, Señor. En mi vida yo quiero ser de un solo ánimo. Porque cuando somos de un solo ánimo, cuando somos de un solo pensamiento en Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo se va a manifestar sobre nosotros. Así que si hay alguien en el nombre de Jesús que quiera abrirle su corazón, la invitación está abierta.